La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Desde el vientre hasta las canas, te adoraré, te adoraré. Desde el vientre. Una cordial bienvenida a nuestro encuentro aquí en Honoris Causa, otro capítulo más que estamos compartiendo con todos ustedes, mis amigos. Y hemos llegado hasta aquí, hasta el barrio Santa Lucía de la ciudad de Lambaré, para conversar con el pastor Óscar Benítez. Pastor, muy buenos días, gracias por recibirnos en este lugar tan precioso que es el templo, la casa de Dios. Muy buenos días, Darío. Un gusto, un honor poder recibirlo a ustedes. Y bueno, estamos aquí para compartir y agradecido a Dios por su visita. Esta iglesia tiene tantas historias, ¿verdad?, con respecto a encuentros deportivos, encuentros de fútbol, de vóley y también de varios obreros que han surgido de esta iglesia. Así mismo es, Darío. La iglesia Alfa y Omega, antes más conocido como Santa Lucía, tiene un antecedente especialmente por los torneos de voleibol que organizaba y la verdad que siempre era muy concurrido y atraía mucha gente en esos días de competición, especialmente en verano, en enero, en las vacaciones de 3 meses. Muy bien, pero ¿hace cuántos años que estás aquí, pastoreando la iglesia? Yo estoy pastoreando la iglesia aquí desde el año 2009. 2009. Sí. Ya tiene también sus años, ¿sí? Más de 4 años. Más de 4 años, sí. Pero no es que surgiste de aquí, sino que viniste de otro lugar y específicamente queremos conocer un poco parte de esa historia. ¿Habías empezado tu vocación pastoral, habías respondido a ese llamado pastoral en la ciudad de Acay, en el interior del país? Sí, así mismo, me inicié como en el trabajo pastoral en la ciudad de Acay, en el año 2000. Pero antes, yo nací, mis padres eran miembros de esta iglesia. Ajá. Fueron encargados aquí de la iglesia y yo nací en este barrio, Santa Lucía. En mi niñez siempre participé, estuve aquí en la iglesia. Después, en el año 84, mis padres se mudaron hacia la ciudad de Ñemby y ahí empezamos a congregarnos en la iglesia que está ahí en la ciudad de Ñemby. Y estando congregado en la iglesia Cristo Vive de Ñemby, de ahí en el 2000, junto con mi esposa y mi hijo Gamaliel, partimos para la ciudad de Acay, donde nos iniciamos como pastores. Qué fresco tan especial que estamos disfrutando aquí en este calor que estamos teniendo ya a esta altura. Pero este viento que realmente uno puede apreciar y decir, ¡ah, qué espectacular realmente! Disfrutamos de la sombra de estos mangos. Son privilegiados, sí, en ese sentido. Sí. Pastor, 2000 vas a la ciudad de Acay. ¿Cómo es que se da eso? ¿Es una invitación? ¿Es un llamado? ¿Cómo fue aquello para poder ir junto con tu familia? La primera vez que nosotros visitamos y conocí a Acay fue acompañando a un grupo de jóvenes de la iglesia Peniel a hacer una semana de servicio en Semana Santa, junto con el pastor Hernán Hugo Cano. Estuvimos 3 días, nosotros estuvimos 3 días y estuvimos instalados en Yeguarizo y de ahí era nuestro PC y de ahí nos formábamos en grupos para ir, uno estando en Yeguarizo, otro grupo en Acay y otro grupo en Ubicuí. Y a mí me tocó estar en el grupo que visitamos la ciudad de Ubicuí, pero por el camino el pastor Cano me hablaba, me mencionaba de las necesidades que había en la zona y después, como estábamos ahí, empezábamos a ver, palpar la necesidad de obreros, la necesidad del cuidado de la obra del Señor
Y al terminar esa visita, yo vine muy cargado en mi corazón por esa zona. Sentía una carga muy especial por lo que he visto, al hablar con los hermanos, escuchar sus necesidades. Aquí no hace falta un pastor. Y vine yo con eso. Y en el 99, el pastor Cano nos hace el desafío, la invitación para que en el 2000 podíamos nosotros, si aceptamos el desafío y la invitación, y por un año acá. Lo pusimos en oración con mi esposa y después hablé con mi pastor, el pastor Reineiro, le comenté que él pensaba y él me animó mucho a tomar ese desafío. Y con mi esposa estuvimos de acuerdo y bueno, le dijimos, sí señor, vamos a ir. Y fue a través del pastor Cano que nos vino la invitación. Él iba a ser nuestro papá espiritual estando allá. Y como siempre ya estuvimos hablando, compartiendo y una amistad también con el pastor Cano, entonces nos dio también eso de valentía y coraje, y él nos alentaba mucho también. Y pudieron aterrizar entonces en el año 2000 recién casados, apenas un año de casados prácticamente. No, ya no. Ya nosotros nos casamos con mi esposa en el año 96. 96, ya tenía como 4 años casi ya, de 4 estar años casados. de Y casados. van a aterrizar allí. ¿Y cuáles son las primeras experiencias que tienen al ir un capitalino al interior del país para comenzar y también llevar adelante toda una obra que también tenía sus años dentro de ese contexto? Sí. Bueno, nosotros llegamos ahí, nos instalamos con mi esposa, empezamos a conocer a los hermanos. En la iglesia en Acaay, en el centro mismo, no tenía tantos miembros. Lo máximo sería 15 hermanos. Y nos fuimos, estuvimos ahí. Los hermanos nos recibieron con brazos abiertos, estaban muy contentos, alegres, y también nosotros. Y empezamos a trabajar, a tratar de desarrollar el trabajo pastoral, liderazgo. En los primeros meses todo bien, pero como hay una estructura eclesial que está muy tradicional, entonces empezamos a tener algunas fricciones con el liderazgo local. Porque bueno, un joven ahí con mucho dinamismo, con mucho deseo de emprender, de hacer, y también quizás otra visión y otra manera de hacer el trabajo, no como los otros pastores tuvieron. Y eso fue una de las primeras. El pastor que antes estuvo aquí no hacía así, él hacía esto, él hacía aquello, y bueno, hace esto. Y por ahí empezó a venir algunas fricciones. Estamos viendo esos momentos tan felices ahí en algunas imágenes, inclusive del lugar, del templo que está ahí en la ciudad de Acaay. Tu señora también trabajando con niñas en cuanto a manualidades. Bueno, todas estas cosas vamos a seguir conversando en la experiencia para conocer más de la vida del pastor Óscar Benítez, que tiene todo un testimonio, porque a partir de ahí nace una nueva obra que es Paso Paredes, y en las imágenes vamos a estar ya adelantando que tenía que ir, ¿cuántos kilómetros? Son 8 kilómetros de la ciudad. 8 kilómetros de la ciudad, llevando todos los equipos en carretilla. Ustedes lo están observando ahí en la imagen. Vamos a conocer más de esta historia cuando volvamos. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro. Seguimos aquí en Honoris Causa conversando con el pastor Óscar Benítez, el inicio de su llamado, la vocación pastoral desplegada ya en la ciudad de Acaay,
Y en las imágenes otra vez repetimos cuando tenías que llevar todo el equipo para las reuniones caseras, 8 kilómetros en carretilla. Sí, sí. El trabajo de las reuniones caseras lo hacíamos primeramente en el centro de la ciudad de Acay, y una compañía que estaba cerca de Acay, que es Isla Báez, distante a 2 kilómetros. En esa compañía es lo que llevaba la carretilla. Ajá. Con el televisor, el video. Y me imagino que hacía ruido eso. Sí, porque Darío era empedrado, de repente tierra, y especialmente el camino que iba a esa compañía tenía como mínimo 1 kilómetro de tierra, arena. Ajá. Y 1 kilómetro de arribada de tierra colorada. Entonces era llevar con fuerza cuando llegamos al nivel de donde había mucha arena, y después la arribada, ¿verdad? Pero había algo, o sea, ese deseo de llevar ese mensaje y de compartir ese mensaje con los vecinos, con la gente que estaba en esa compañía, era lo que te daba esa fuerza para atravesar todo eso. Y a la noche ya venir solo en medio de la oscuridad, del silencio, porque en el interior ya... ¿A qué hora solían venir? Y ya cerca de las 9, 10 de la noche veníamos y ¿Y tu hijo a veces tenía que dormir también dentro de la carretilla? Sí, unas veces Gamaliel estaba ahí para acompañarme. Entonces, pero veníamos con gozo, con alegría. Y la compañía Paso Paredes, donde estaba 8 kilómetros, ahí varias veces tuvimos que venir caminando porque el colectivo muchas veces no nos alzaba, el que venía el último de hacia Ucuyá hacia Asunción. Entonces no nos queda otra que caminar 8 kilómetros. Y no fue una sola vez, sino fue varias veces, con mi esposa, con mis hijos, y con algunos hermanos también que nos acompañaban ya ahí en Paso Paredes. Pero para nosotros fue siempre una aventura eso, caminar, a una vez cansado, pero era una aventura. Era toda una experiencia, sí, también, y con la familia. ¿Alguna anécdota que te acordás de aquellos momentos, ya sea de Isla Báez, que tenías que venir con la carretilla, o de Paso Paredes? Algunas imágenes que estamos viendo de los primeros bautizados también en esa iglesia. Hermosa construcción la de Paso Paredes, sí, de paso también. Sí, sí, fue, creo que yo digo siempre, uno de los mejores templos que hay en el interior. Muy lindo, muy chiquito. Y la forma también como ahí creció la obra, el templo, es algo muy especial. Entonces por eso lo hace algo muy especial. Se llama Misericordia de Jesús, porque es por la misericordia de Dios que ese templo y la obra está ahí. Qué bueno. Sí. ¿Alguna anécdota que acordás de esa experiencia, ya sea de Isla Báez o también de Paso Paredes? Cuando nosotros estuvimos en el 2000, en enero, a partir de abril, gracias a Dios ya la convención junto con algunos empresarios pudimos acceder a una motocicleta. Ajá. Y a partir de abril del 2000 ya nos movilizábamos ya en motocicleta, y eso ayudaba más a visitar más y a usar mucho el físico, ¿verdad? El cansancio. Una noche cuando veníamos de Paso Paredes, de una reunión con mi esposa, con Gamaliel, con Querella, viniendo de Asehuicuí para acá hay una pendiente muy peligrosa, muy oscura, y veníamos bien, y cuando empezamos a entrar en la pendiente, tiene como 2 kilómetros la pendiente y curvas y puente, no veníamos rápido, pero de repente
paró la motocicleta. Nos quedamos sin luz y no veíamos nada. Gracias a Dios que nos guardó, nos protegió, porque sin luz, en un lugar muy oscuro y donde casi la señalización nulo, pudimos frenar y no salirnos de la ruta y poder después de un buen tiempo frenar y encostarnos para ver qué pasó, y sencillamente se paró la moto. Después yo lo arranqué, le di una patada para arrancar y arrancó tranquilamente y funcionó. Mira. Era ahí realmente siempre vemos la mano de Dios, siempre guardándonos, protegiéndonos de accidentes, y especialmente con mi familia. ¿Qué son las cosas que has aprendido en todos estos años trabajando ahí en el interior? Porque posterior a esa experiencia, en tu caso es a la inversa lo que acontece con la vida de los estudiantes de teología. Van primero a estudiar y luego van a la obra. Vos fuiste primero a la obra y después fuiste a estudiar. Pero primeramente, ¿qué fueron aquellas enseñanzas que pudiste rescatar de esa experiencia en el interior? Lo que el Señor, yo le digo que mi primera universidad donde yo entré fue 5 años estar en Acay. Ahí aprendí mucho. Lo que aprendí es, una de las cosas que aprendí, que la oración es fundamental en la vida de un pastor y para el ministerio. De repente nosotros, y especialmente los jóvenes, queremos ser emprendedores, hacer eventos, hacer actividad, y en los primeros 2 años así lo hicimos, pero sin mucho resultado. Y entonces yo dije al hermano Vicente, que era un colaborador, no vamos a hacer más ninguna, nos vamos a meter a orar, vamos a dedicar más tiempo. No es que no oramos, es que orábamos muy poco. Entonces decidimos incrementar nuestro tiempo de oración, de intercesión, de intimidad con el Señor. Y eso yo aprendí, que una de las cosas, que la oración es clave, ese tiempo de estar con Dios, de escuchar su voz, su dirección, y hacer lo que Él nos diga en ese momento de intimidad. Y después de esa experiencia, de estar 1 año orando, y después se sumaron otros pastores de ahí de la ciudad, nos juntamos a orar, después la iglesia nos juntamos a orar, sin hacer ningún evento. En el 2003 hicimos el primer evento todos juntos con el equipo Jesús Responde, y fue un impacto espiritual mucho mayor. Muy grande realmente. Muy grande, y donde empezaron a ver algo se rompió en la parte espiritual, que desde ahí empezaron en la ciudad, después de algunos años, a algunas personas de la ciudad misma, personas de la sociedad, nivel medio, alto, empezaron también a creer, a recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador, y en Paso Paredes también empezaron a crecer, a ver personas que se convertían. Ya hacíamos cada 3 meses, empezábamos a bautizar, en Acay también, cosa que eso no era antes así, no era antes así. Vamos a continuar aquí conversando y disfrutando también de este fresco tan especial que estamos nosotros experimentando aquí en el momento de compartir esta amena charla, el diálogo con el pastor Oscar Benítez. Vamos a la pausa y ya volvemos, mis amigos. Vivo para adorarte a ti. Todo lo que respire, diga santo, santo. Vengo a decirte que tú eres santo, que tú eres digno. Mi corazón palpita por ti, que yo te adoro. Es la experiencia, la vida, el testimonio que estamos hoy compartiendo del pastor Oscar Benítez, pastor de la iglesia Alfa y Omega aquí en la ciudad
de Lambaré. La experiencia que habías tenido en Acaay 5 años, ya nos has rememorado y puntualizado también las enseñanzas, y de ahí viniste a la capital específicamente a prepararte en el área teológica. Sí, en febrero del 2006 regresamos de Acaay con mi esposa, con mis hijos, con el objetivo de estudiar en el IBA. En el 2003 el pastor Oscar Peralta me llevó ese desafío. Nosotros estábamos orando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y estábamos en esa búsqueda de conocer y entender si íbamos ya a quedar permanentemente en Acaay o el Señor tenía otros planes. Y en ese tiempo el pastor Oscar Peralta, yo digo que fue usado por Dios y Dios respondió nuestra oración a través de él. Y en el 2003 él me dijo, Oscar, para el 2006 vos tenés que estar en Asunción para estudiar en el IBA. Prepárate, acomodá todo como para dejar y Dios tiene algo más para vos, pero tenés que prepararte. Entonces agarramos esa palabra. Yo estando ahí en la calle he visto que hay muchas situaciones me sobrepasaban, no podía dar respuesta, no podía acompañar ciertas situaciones, me sentía muchas veces ya incapacitado. Entonces decía, realmente necesito aprender, necesito capacitarme más. Entonces en el 2006 vinimos con mi esposa y empezamos a ingresar en el IBA terminé en el 2009, al terminar los 4 años. Y ahora estás trabajando aquí. Y aquí estamos trabajando. De 2009. De 2009. Qué bueno, pastor. En estos minutos finales, pastor, me gustaría que ayer prácticamente estabas festejando aquí junto con toda la iglesia Alfa y Omega un aniversario más, un nuevo bautismo, más de 10 personas que se han bautizado. Pero de aquí un poco a lo que podrías proyectar 5 o 10 años, ¿qué anhelás y cuál es tu sueño para esta iglesia? Y el sueño que el Señor nos dio para esta iglesia y la palabra es que la iglesia crezca en todo, en todos los niveles, en todas las áreas. Y ese es el desafío. Es que estamos trabajando abrir nuevas iglesias, estamos trabajando con, nosotros lo llamamos grupos, embajadas, son pequeños grupos que otros lo llamaría células. Tenemos 9 grupos y el deseo es que la iglesia crezca, se expanda, se multiplique. Y siempre tengo un sueño, le digo siempre a un hermano llamado Cristino, digo, mi sueño en manera especial es que la reunión más asistida, más buscada, anhelada, sea la reunión de oración. Que siempre el templo esté lleno de hermanos, de personas que vengan a buscar a Dios, la intimidad, la comunión, y también pueda recibir esa administración de parte del Espíritu Santo en una atmósfera de adoración y oración. Suceden cosas maravillosas, tremendas, y ese es mi sueño. Estamos soñando construir un templo para 500 personas. Ese es el sueño, el desafío más grande, de construir un templo nuevo para capacidad de 500 personas. Ahora bien, pastor, mencionaste que estás casado, tenés cuántos hijos, y estos prácticamente segundos finales me gustaría que puedas dirigirte a esa cámara para compartir el agradecimiento especial a tu esposo y a tus hijos por haberte acompañado durante todo este tiempo. Realmente estoy agradecido a Dios por mi esposa Evangelina, por mi hijo Gamaliel, Keren, Nicole, por el acompañamiento y por el apoyo, por la paciencia. Realmente sin el apoyo de ellos y sin la comprensión de ellos, muchas cosas no lo voy a hacer, ni lo voy a poder intentar, y para mí es especialmente de mi amada esposa, su oración y su apoyo es de mucha validez espiritual, emocional y le agradezco mucho a ellos por su amor y su acompañamiento en todo, porque siempre estuvieron en todo conmigo.
Excelente, esta es la vida que conocemos hoy, una vida de inspiración, una vida de desafío, una vida y un ejemplo a seguir también por todos aquellos jóvenes que aspiran a servir a Dios después de que hayan recibido ese llamado tan poderoso, la invitación de nuestro Padre Celestial para trabajar en su obra. Mis amigos, fue la vida del pastor Oscar Benítez. Será hasta una próxima entrega aquí en Honoris Causa. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí